Peña. El doctor Peña es egresado de nuestro programa de neurología ya hace unos años, de aquí de la Pontificia Universidad Javeriana, y él vive y trabaja en Bucaramanga. Él terminó medicina en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS, y se ha dedicado básicamente ahora en parte al estudio de la neuroinmunología, donde hizo diplomado o maestría, y pues tiene un tema muy interesante que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en enfermedades neurológicas, el trasplante de médula ósea, que como dice el doctor Zarco, pues va a ser el futuro de muchos de los tratamientos de las enfermedades neuroinmunológicas. Entonces, doctor Iván Peña, muy contentos de tenerlo acá y de que nos cuente sus experiencias. Muchas gracias y adelante. Vale, muchas gracias, doctor Zarco, doctor Nariño, Juliana, a todos los amigos y conocidos. Muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Sí, efectivamente vamos a hablar de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en enfermedades neurológicas. Es un campo que yo empecé a desarrollar aquí en Foscal en conjunto con el grupo de trasplante de médula y el grupo de hematología, en el cual hemos trabajado en equipo, que es, digamos, como una de las fortalezas de lo que estamos haciendo acá, que hay un grupo grande y muy juicioso, y pues quiero compartir. Vamos a hablar del tema, vamos a profundizar un poquito en el tema y vamos a presentar la experiencia que tenemos aquí en la Clínica Foscal. No hay ningún conflicto de interés en relación a esta charla, y esto es un sumario de lo que vamos a hablar. Vamos a mencionar algunas generalidades, luego vamos a entrar en materia, vamos a presentar la evidencia que hay, los estudios que hay en la actualidad en algunas de las indicaciones. No vamos a tocar todas las indicaciones que hay en neurología, vamos a centrarnos en enfermedades autoinmunes principalmente, porque también hay otras indicaciones fuera de las enfermedades autoinmunes, y también hay trasplante alogénico en enfermedad neurológica, pero ese trasplante alogénico no lo vamos a mencionar en esta charla. Vamos a hablar del procedimiento, cuáles son los pasos del trasplante autólogo, cuáles son los mecanismos de acción que explican la efectividad del trasplante autólogo en enfermedades neurológicas, y vamos a presentar algunos de los casos clínicos que han sido llevados a trasplante autólogo en nuestra institución. Mencionaremos finalmente algunos de los retos y las dificultades que hay para llevar a estos pacientes. Vamos a mencionar un poquito del panorama actual, digamos, como a nivel global, y finalmente pues les dejo algo de la bibliografía que revisé para actualizar el tema. Ya hablando del trasplante autólogo, o sea, ¿cómo nace el trasplante autólogo? El trasplante autólogo empieza como el manejo de la patología hematológica maligna. Y en este estado de cosas es una terapia que se está realizando desde hace más de 30, 40 años casi. Posteriormente se observa que al hacer un trasplante autólogo se hace un barrido de las células del sistema inmune y se empieza a desarrollar la idea de que esto podría llevar a la mejoría o a la curación de enfermedades autoinmunes que se caracterizan por una hiperactivación de la respuesta inmune en forma no controlada. Estas enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades que pueden llegar a afectar hasta el 8 o 10% de la población en general, no solamente enfermedad neurológica. Y se producen por una respuesta inmune anormal con activación de células B y T autorreactivas. El tratamiento de estas enfermedades hasta el momento, que conlleva una inmunosupresión crónica, se asocia con reducción de la calidad de vida, con una toxicidad acumulada a largo plazo y con comorbilidades secundarias muy importantes. Con la expectativa de tener una curación completa, disminuir los efectos residuales y disminuir los efectos secundarios a largo plazo, se inicia una búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos, dentro de los cuales empieza a cobrar importancia el trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos. ¿Qué es lo que busca el trasplante autólogo? El trasplante autólogo busca reemplazar el sistema linfoide y mieloide por un sistema nuevo, derivado de las células madre de un donante externo, y este es el trasplante alogénico, o del propio paciente, y este es el trasplante autólogo.
La gran ventaja del trasplante autólogo es que no va a generar rechazo de órgano y que no va a requerir inmunosupresión a largo plazo. En enfermedades malignas hematológicas se está usando 50 años ya, y el trasplante autólogo en la actualidad es el único que se está utilizando en enfermedades autoinmunes. No estamos usando trasplante halogénico. Es un campo en evolución y es un campo en expansión. La última vez que me invitaron a dar esta charla, cuando hice la búsqueda de la literatura, no había más de 10 artículos. Cuando el doctor Sarco me invitó para hacer una nueva revisión, hay más de 70 artículos. O sea, ha habido una gran explosión y un gran aumento en el conocimiento de esta terapia en esclerosis múltiple principalmente. Sin embargo, también la estamos utilizando en otras enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son los candidatos a trasplante autólogo? Son pacientes que tienen una enfermedad tan severa que sabemos que vamos a tener una alta mortalidad o una incapacidad mayor a largo plazo. Son pacientes con enfermedades que no están respondiendo a los tratamientos convencionales. Y son pacientes en los que queremos realizar una medida, una intervención, antes de que haya un daño permanente en el órgano blanco. O sea, cuando ya, a pesar del trasplante, ya el paciente no va a mejorar. Vamos a pasar directamente a la evidencia. Vamos a hablar de qué evidencia hay para realizar estas terapias. Y vamos a empezar a hablar primero de la principal indicación en la actualidad, que es enfermedad mielinizante, específicamente esclerosis múltiple. Hay varios artículos que han estado saliendo donde inicialmente había series de casos. En la actualidad ya hay varios artículos. Este, por ejemplo, de JAMA del 2019 es un artículo aleatorizado, es un ensayo clínico donde se comparaba el efecto del trasplante de células hematopoieticas contra la terapia actual en la progresión de la enfermedad. No vamos a revisar todos los artículos, vamos a presentar principalmente los más importantes con algunos de los resultados. Este artículo por el número de pacientes me pareció muy importante que viéramos la tabla 1 del artículo para que veamos que son pacientes que son muy comparables entre los dos grupos, las características de ambos y los medicamentos que habían estado recibiendo previamente. Y estos son los resultados. A la izquierda vemos en una tabla la progresión de la enfermedad. En línea amarilla, los pacientes con trasplante, los trasplantes con célula hematopoietica. Esto es un seguimiento a 5 años. Aproximadamente un 10% hizo progresión comparado con casi un 80% de pacientes que progresaron en su discapacidad con las terapias convencionales. Y en la imagen de la derecha vemos el tiempo hasta la primera recaída. Vemos que el trasplante de células tiene una ventaja muy clara respecto a las terapias modificadoras de la enfermedad. Con respecto a los puntos claves que nos deja este estudio, la pregunta que intentaban resolver era si el trasplante autólogo era más efectivo que la terapia modificadora de la enfermedad. Los hallazgos de este estudio encontraron que sí, que efectivamente el trasplante es más efectivo que las terapias modificadoras de la enfermedad disponibles en el momento en que se inició el estudio. Puntos débiles de este estudio, pues no era un estudio aleatorizado, había dos grupos, había un grupo de control y esto, pero los brazos estaban abiertos. Entonces, pues tampoco es evidencia de primera línea. Este es un estudio en el cual se recogió la experiencia de todos los grupos que han hecho trasplante de médula ósea en Europa. Entonces, es una cohorte multicéntrica de 280 pacientes y se evaluó cuáles fueron los desenlaces de todos los pacientes trasplantados de 1995 al 2006. Importante que en este estudio había un predominio de formas progresivas, porque inicialmente el trasplante se le indicaba a los pacientes con formas progresivas y muy avanzadas de la enfermedad. La mortalidad de este estudio fue la mortalidad de todos los pacientes que se recogieron en este estudio fue del 2.8%, la supervivencia sin enfermedad a 5 años fue del 46%. ¿Qué encontraron que hubiera como pronóstico favorable? Pacientes más jóvenes, formas recurrentes remitentes, que hubieran tenido un menor número de terapias previas y que tuvieran puntajes más bajos de discapacidad por escala de Kurski al momento del trasplante. Aquí ya empezamos a ver algunas de las cosas que vamos a mencionar más adelante, y es que la indicación del trasplante
no debe ser una medida de último recurso. El trasplante cada vez más tiene un lugar como terapia de primera línea incluso. Aquí tenemos otro estudio. En este estudio, ¿qué hicieron? Este es un estudio de pacientes que recibieron una inmunosupresión, un ciclo de inmunosupresión severa, y que posteriormente eran llevados a un trasplante autólogo para tratamiento de esclerosis múltiple. Y compararon a esos pacientes contra las terapias más potentes que tenían en ese centro, que eran alemtuzumab y clarividina. Ellos encontraron que la progresión libre, que la supervivencia libre de progresión de la enfermedad fue del 92%, muy similar a alemtuzumab y a clarividina. Sin embargo, el NEDA a 2 años del trasplante autólogo es muchísimo más alto que alemtuzumab y clarividina. Este estudio también es muy interesante. Esta es la experiencia de un grupo mexicano. El grupo del doctor Ruiz, de que ellos trabajan en Puebla, y ellos hacían, yo hablé con él en el Congreso de Cali, él me explicaba que ellos hacen una especie de trasplante sencillo. Ellos hacen unos ciclos ellos utilizan bolos de ciclofosfamida y luego, después de que trasplantan al paciente, recuperan al paciente con factor estimulador de colonias y finalmente le aplican rituximab para bloquear los linfocitos B. La imagen que ellos presentan es una imagen de 54 pacientes y esta imagen lo que pretende mostrarnos es el cambio en la escala de discapacidad 12 meses después de haber sido trasplantados, donde observamos que la gran mayoría de los pacientes o se mantuvo en la misma escala o presentó una reducción muy significativa en su puntaje de la escala, y solo un grupo pequeño de los pacientes, aproximadamente el 15-20% de los pacientes, presentó aumento en su escala de discapacidad. Este estudio también es un estudio muy interesante en la cual pretendían establecer la seguridad y la eficacia del trasplante autólogo como terapia después de la descontinuación de natalizumab. Entonces, en este estudio toman 52 pacientes que venían en natalizumab y que por haber recibido ya más de 2 años de terapia, debían ser cambiados de terapia, ya habían decidido cambiar de terapia. Estos pacientes los dividieron en 2 grupos. 41 pacientes fueron a un periodo de lavado donde posteriormente se les inició otra terapia. El grupo que iba a ir a trasplante fue un periodo de lavado, luego se le hizo una terapia puente con prednisolona para evitar reactivación de su enfermedad mientras se estudiaban y se preparaban para el trasplante, y posteriormente se les hizo el trasplante. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados también muy significativos. Esta es el porcentaje de pacientes que se mantuvieron en NEDA a 3 años. Vemos en los pacientes después de natalizumab, los que fueron a terapias modificadoras de la enfermedad a 3 años, menos del 10%, un 10% estaba en NEDA, mientras que los pacientes que se les hizo trasplante, más del 50% se mantuvieron en NEDA. De los pacientes que se les hizo trasplante, muy importante es que el deterioro de estos pacientes fue durante la fase del washout, durante la fase de la terapia puente. Una vez que los pacientes se les hizo trasplante, ninguno de los pacientes progresó en su enfermedad. Este es otro estudio, también muy reciente. Este es un estudio francés, donde compararon alemtuzumab contra trasplante de médula para el mantenimiento del NEDA y para mejorar la cognición en esclerosis múltiple. También los pacientes a que fueron llevados a trasplante tuvieron resultados significativamente superiores a los pacientes que fueron llevados a terapia con alemtuzumab. Esto, digamos, es como la evidencia más reciente. No tenemos todavía datos de estudios con un nivel de evidencia tan alto como nos gustaría. Hay estudios en curso, todavía no tenemos esos resultados, los vamos a mencionar al final. Y este finalmente es un recuento de cuál es el porcentaje de pacientes en NEDA a 2 años con las diferentes terapias. Vemos que desde los primeros estudios donde se utilizaban interferón, a medida que hemos evolucionado, hemos ido teniendo terapias cada vez más potentes para mantener a los pacientes en NEDA. Sin embargo, las terapias más efectivas hasta la fecha
son las terapias de trasplante de médula ósea, como podemos observar en la parte inferior de la gráfica. ¿Cuál es el punto que inicialmente frenaba el trasplante de médula? El punto más importante es la mortalidad relacionada al trasplante. Y en esto hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. La mortalidad relacionada al trasplante ya sabemos que está directamente relacionada a el régimen de acondicionamiento, o sea, a la quimioterapia que vamos a utilizar. Y hay quimioterapia de alta, de baja y de media intensidad. Y más del 95% de la mortalidad que hubo en los primeros años de esta terapia se debió a los regímenes de alta intensidad. Ya desde el año 2010, ningún paciente se somete a regímenes de alta intensidad. Todos los pacientes van a regímenes de intensidad intermedia o baja. Y en la actualidad, en los registros de trasplante que lleva la Sociedad Europea de Médula Ósea, hace más de 8 años no ha habido ningún fallecimiento debido directamente al acondicionamiento de quimioterapia durante el trasplante. Podemos entonces ver también cómo entonces en la gráfica posterior al 2005 la mortalidad se reduce casi a cero. Y también es muy importante este otro dato. Pacientes con escala de discapacidad mayor de 5.5 al momento del trasplante tenían más mortalidad. Y finalmente, la intensidad del régimen. En pacientes con intensidad baja de acondicionamiento no hay mortalidad. En pacientes con intensidad intermedia la mortalidad es muy baja y cada vez se sigue reduciendo porque en los últimos años no ha habido mortalidad. ¿Cuáles son las indicaciones finalmente de trasplante de médula ósea en esclerosis? Esclerosis múltiple agresiva, que viene siendo un 10% de todos los casos, sin embargo la definición varía dependiendo de los centros. Esclerosis múltiple refractaria al tratamiento, una enfermedad que persiste o progresa a pesar de un uso adecuado de terapias modificadoras de la enfermedad. Y en este caso tenemos que hablar de fallos a terapias de alta intensidad. Y esclerosis múltiple progresiva, siempre y cuando nosotros podamos demostrar que todavía hay inflamación. Esto es el registro de la Sociedad Europea, de European Blood Marrow Transplantation Database. Ese es un consorcio europeo donde todos los grupos que realizan trasplante pueden reportar sus pacientes. Es un consorcio europeo, pero pueden reportar sus pacientes en grupos de todo el mundo. Es un reporte abierto para sumar casos. Tenemos que la esclerosis múltiple es la enfermedad no hematológica con mayor número de trasplantes. Y tenemos que dentro de las otras enfermedades neurológicas que en las que se está haciendo trasplante, tenemos la CIDP, que tiene una experiencia que cada vez es mayor, con buenos resultados. La neuromielitis óptica, que tiene varios estudios en curso, sin embargo, los resultados, dependiendo de los regímenes de acondicionamiento, los resultados han sido variables, todavía es muy pronto para concluir algo. La miastenia gravis, donde hay excelentes resultados en el trasplante de pacientes y ahí pues debo hacer la propaganda de esos 8 pacientes que están reportados en el EBMT, 2 pacientes son de aquí de la clínica de nosotros. ¿Qué otros reportes hay? En enfermedad neuromuscular voy a mencionar miastenia gravis y CIDP, que son las que más casos tienen. También se está utilizando en forma experimental para el síndrome de hombre rígido y se ha empezado a utilizar en encefalitis autoinmune. Todavía son solamente reportes de casos y es muy pronto para tener conclusiones. Los primeros reportes, como ustedes pueden ver, en miastenia gravis refractaria se hicieron con trasplante halogénico. En la actualidad no estamos haciendo trasplante halogénico. Y no menciono estudios grandes porque no hay estudios grandes, son principalmente reportes de casos. Estos son los reportes de casos que están registrados en el consorcio europeo. El último, el 67, es el reporte de los casos de la FOSCAL. ¿Cuáles son los pasos del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos? Básicamente hay 4 pasos: movilización, recolección, acondicionamiento y trasplante. La movilización consiste en hacer salir a las células madre fuera de la médula ósea y que salgan a la circulación periférica para que puedan ser capturadas por medio de un procedimiento de aféresis. Eso es la recolección. Luego viene el acondicionamiento, que es la quimioterapia que vamos a aplicar al paciente para barrer su sistema inmune.
y posteriormente el trasplante en el cual vamos a hacer el injerto de las células madre que previamente recolectamos. Esto para mencionar cuál es el protocolo más utilizado actualmente y es el que está recomendando el Consorcio Europeo. Se hace una movilización con ciclofosfamida y posterior a la ciclofosfamida se aplica factor estimulante de colonias. Esto produce, digamos, como una respuesta exagerada de la médula ósea y se producen hay una expansión tan grande de células madre que las células madres salen y empiezan a circular en sangre periférica. Ahí es donde por una máquina de aféresis son capturadas las células madre. Luego viene el acondicionamiento inmunoablativo. El protocolo que más se utiliza en la actualidad es BIM-ATG. BIM es etopósido, arabinóxido de citosina, melfalán, nitrosoburia. Y posteriormente se hace una terapia anticélulas T específicamente que se hace con inmunoglobulina antitimocito, junto con esteroides para evitar los efectos alérgicos de la inmunoglobulina. Este es el protocolo que en la actualidad se recomienda para esclerosis múltiple. Y este es el protocolo que se utiliza para miastenia gravis. Esta es la movilización, es la misma movilización que se utiliza en esclerosis múltiple. Se hace la recolección de células precursoras y posteriormente se hace el acondicionamiento. El acondicionamiento se hace con ciclofosfamida e inmunoglobulina. En miastenia gravis es un acondicionamiento mucho más sencillo porque no necesitamos quimioterapia que pase la barrera hematoencefálica, entonces el acondicionamiento es mucho más simple. El BIM es una quimioterapia diseñada para tener efecto a través de la barrera hematoencefálica. ¿Qué manejo? Los pacientes deben ser llevados a una unidad de trasplante, a una unidad aislada con habitaciones dotadas de flujo laminar, donde se puedan controlar completamente las condiciones de ingreso y acceso del paciente. El paciente va a estar confinado a la unidad aislada por un tiempo que varía de 20 a 40 días aproximadamente. Va a recibir profilaxis bacteriana, profilaxis para hongos y virus. Puede recibir levofloxacina, fluconazol, trimetoprim y aciclovir por un periodo de tiempo variable desde 1 a 3 meses, dependiendo qué tan rápido haga reconstitución del sistema inmune. Va a recibir soporte transfusional dependiendo como lo requiera. Y aquí, para digamos como explicarlo en forma un poco más gráfica, lo primero que hacemos es la movilización. La movilización se hace con ciclofosfamida y factor estimulante de colonias. Esto produce un gran aumento de las células blancas, incluyendo células madre en sangre periférica. Se hace una leucaféresis y una preservación en frío de las células madre. Luego se hace el acondicionamiento con un régimen como BIM-ATG, por ejemplo. Posterior al acondicionamiento, se hace el trasplante de las células madre y el paciente va a estar durante un periodo de tiempo variable de 2 a 4 semanas en una unidad de cuidado aislado, con profilaxis antibacteriana, antimicótica y con soporte transfuncional hasta que observemos que el paciente hace el injerto. El injerto se llama al momento en que observamos que tanto las plaquetas como los glóbulos blancos como los glóbulos rojos empiezan nuevamente a subir. Los primeros protocolos de trasplante eran tan fuertes que los pacientes estaban en inmunosupresión severa durante más de un mes y hacían anemia y hacían trombocitopenias muy severas. Los protocolos actuales son protocolos que son más inmunoablativos, o sea, actúan más contra células blancas y menos mieloablativos, son menos tóxicos para las células de la línea roja y de la línea megacariocítica. De esta manera, la recuperación de estos pacientes en trasplante autólogo es más rápida y las complicaciones se han reducido en forma muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que explican la efectividad del trasplante autólogo? Y se han propuesto dos grupos de mecanismos de acción. Hay un grupo de mecanismos de acción que están directamente relacionados al acondicionamiento, a la quimioterapia. Entonces, el primero pues, es la ablación del sistema inmune autorreactivo con una quimioterapia de alta intensidad, donde se produce una destrucción de clones autorreactivos de linfocitos T, son los que son más sensibles, los linfocitos T van a ser casi que completamente barridos. Y va a haber una reducción también muy importante
de linfocitos B y de células del sistema inmune innato. Asociado a la reconstitución, o sea, asociado a la reformación de este sistema inmune, una vez que se inyectan las células madre, vamos a tener un reset del sistema inmune. El sistema inmune va a tener, digamos, como una nueva iniciación, tal como hace cualquier persona en los primeros meses de su vida que empieza a desarrollar todo el repertorio de células T. Va a aumentar la variabilidad del repertorio del receptor de células T, que en los pacientes con enfermedad autoinmune está muy restringido y la mayoría de los linfocitos son linfocitos clonales que expresan el mismo epítope de superficie y que reconocen el mismo antígeno. Al hacerse la reconstitución del sistema inmune, va a aparecer un repertorio nuevo de receptor de células T con una gran variabilidad expresando toda la gama de epítopes que puede reconocer el sistema inmune. Va a haber una reconstitución y un aumento en la población de linfocitos T reguladores que automáticamente, cuando se hacen estudios de citometría de flujo, vamos a encontrar que la mayoría de esas células empiezan a expresar FOXP3, que es la proteína de membrana que identifica y que marca el desarrollo de los linfocitos T reguladores. También se observa un aumento muy importante en la población de linfocitos B naïf, que todavía no han encontrado ningún antígeno. Y hay un cambio en la respuesta humoral de TH1, TH17. Esta respuesta humoral va a cambiar hacia una respuesta de tipo TH2, antiinflamatoria. Aquí, para que veamos cómo es el estado de los pacientes en un estado A de autoinmunidad crónica, B de inmunoablación cuando son sometidos al trasplante y luego en la fase final el reset inmune. Observamos que a nivel del timo hay un aumento en la aparición de linfocitos T naïf. A nivel de los órganos linfoides va a haber una destrucción de las células B y T autorreactivas y van a aparecer células T reguladoras. Y a nivel de la médula ósea van a desaparecer los plasmocitos y las células T presentadoras de antígeno y va a haber un aumento en las células B naïf. ¿Cómo funcionan estos mecanismos de acción a lo largo del tiempo? Porque hay mecanismos que se expresan más temprano y mecanismos que se expresan más tarde. Entonces, lo primero es la destrucción de las células inmunes patogénicas. Eso aparece directamente durante el condicionamiento con quimioterapia. En los primeros 6 meses va a haber una expansión de esas células madre que se inyectan y va a haber el proceso de reexperiencia antigénica. Esas células madre van a producir linfocitos T y B naïf que van a experimentar nuevamente todos los antígenos del cuerpo y los van a reconocer nuevamente. Al mismo tiempo, como aumenta las células T reguladoras, durante ese primer año, esas células T reguladoras se van a encargar de borrar las células autorreactivas que puedan estar todavía. En los siguientes 2 años va a haber una nueva activación del timo y se observa que hay un nuevo proceso de función tímica con una nueva repoblación de células T naïf. Esto obviamente no se da en los pacientes con miastenia que han sido sometidos a timectomía, pero se ve que en ellos esta función del timo es asumida por otros órganos linfoides en los pacientes adultos. Finalmente, de 2 años hacia adelante, ya tenemos un nuevo sistema inmune maduro, donde hay un aumento en el repertorio de linfocitos T y donde se ha eliminado los linfocitos T autorreactivos. Y el perfil de expresión genética de estos linfocitos nuevamente se ha normalizado hacia un perfil antiinflamatorio. Aquí, para mencionar, el trasplante autólogo se inició con enfermedades reumáticas. El trasplante autólogo se inició en artritis reumatoidea y principalmente en esclerosis sistémica o esclerodermia, donde en la actualidad es terapia de primera línea. Y lo que aprendimos de estos pacientes es que el receptor de células T pierde diversidad en su expresión en los pacientes con enfermedad autoinmune activa. Una vez que al paciente se le ha trasplantado, hay un aumento de las células T, pero con un aumento a expensas de células T reguladoras que van a controlar a las células T efectoras y que van a evitar la aparición de nuevos linfocitos autorreactivos con un aumento en la diversidad del receptor de células T. Con respecto al cambio en la respuesta inmune, los mediadores inflamatorios van a verse desplazados por mediadores
antiinflamatorios, lo que les mencionaba, el FOXP3 de las células reguladoras, Natural Killer reguladora, va a haber un aumento en linfocitos CD8, va a haber aumento en la expresión de moléculas proinflamatorias y va a haber aumento en la expresión de moléculas, aparecen un aumento en la expresión de moléculas de los puntos de chequeo que va a permitir la activación de los linfocitos TCD8. Esto es, una vez más, para tratar de mostrar cómo se encuentra la médula ósea y la sangre periférica en el estado pretrasplante, donde ahí tenemos una gran cantidad de linfocitos T autorreactivos y cómo después del trasplante va a haber una progresiva disminución de esos linfocitos T autorreactivos hasta que finalmente vamos a tener una población compuesta por linfocitos naïf y por células funcionales reguladoras. Finalmente, encontramos cómo se da esta secuencia. Inicialmente en el pretrasplante hay una expansión de poblaciones clonales que están dirigidas contra el antígeno. Hay linfocitos T reguladores disfuncionales y hay un ambiente de citoquinas proinflamatorio. Después del acondicionamiento hay una linfopenia severa que induce proliferación de linfocitos T y los primeros que proliferan son las células T efectoras. Finalmente, en la fase tardía, ya cerca del segundo año post-trasplante, va a haber un rebote del timo con una reactivación del timo que lleva a un aumento en la producción de células T. Hay una diversificación del receptorio, va a haber de nuevo el fenómeno de tolerancia inmune y las células T efectoras van a verse reducidas por un agotamiento de los clones de células T efectoras. Esto aquí es una comparación de las terapias de reconstitución inmune. Cuando se comparan la cladibrina, alemtuzumab y el trasplante autólogo, y básicamente lo que observamos aquí es para ver cuáles son los tiempos y cuáles son los efectos sobre la repoblación de células CD4, CD8, sobre la repoblación de células B y sobre el efecto sobre el timo. Una de las cosas muy importantes son los efectos y las enfermedades autoinmunes secundarias en las cuales alemtuzumab, sabemos que en los seguimientos a largo plazo, por lo menos el 50% de los pacientes va a tener efectos autoinmunes. Cladibrina no ha reportado todavía efectos autoinmunes y en el trasplante autólogo el porcentaje es muy bajo. Realmente hay un 5% de pacientes con efectos autoinmunes reportados en el estudio de seguimiento más largo. Con respecto a la eficacia clínica en esclerosis recurrente remitente, los estudios que hay hasta ahora con trasplante autólogo, lo que les mencionaba, hasta un 83% de N a 2 años, mientras con alemtuzumab hay un 40% a 2 años y en la fase 3 de cladibrina reportaron un 57%. Vamos a hablar ahora pues, de la parte que a mí siempre es la parte que más me gusta, que son los casos clínicos, la experiencia que tenemos aquí en la Foscal con el trasplante autólogo de médula ósea. Vamos a presentar primero muy rápidamente 2 casos de enfermedad desmielinizante. La primera paciente es una paciente mujer, 25 años, debutó con un cuadro agudo, aproximadamente 10 días de evolución, al momento del ingreso, ataxia severa, confusión y ceguera bilateral. Se hace un diagnóstico por imágenes de una posible encefalomielitis aguda diseminada. Se logra remisión con una terapia combinada con corticosteroides y plasmaféresis. Sin embargo, cada vez que a la paciente se le intentó reducir la prednisona, la paciente presentó crisis. Hubo necesidad de aplicarle plasmaféresis en 3 oportunidades. Todas las crisis requerían plasmaféresis para controlar los síntomas. A esta paciente la estuvimos siguiendo por aproximadamente 18 meses. Con ella se utilizaron bolos de ciclofosfamida, se utilizó también rituximab. No se logró ningún control de la enfermedad. Cada vez que se suspendían los esteroides, la paciente hacía crisis. Finalmente, en una junta con el grupo de hematología, se decidió probar el trasplante autólogo de médula ósea en esta paciente, principalmente por los efectos secundarios del uso crónico de corticoides. La paciente ya había desarrollado cataratas por el uso crónico de corticoides y tenía una fractura por aplastamiento por osteoporosis en una paciente de 25 años. La segunda paciente, voy a mencionar las 2 pacientes, luego voy a mostrar las imágenes, es una paciente de 33 años, mujer, tenía un cuadro
muy típico de esclerosis múltiple recurrente remitente, de variedad agresiva, con una alta carga lesional, nuevas lesiones a pesar de terapia. En los últimos 6 meses antes del trasplante, acumuló 3.5 más en la escala de discapacidad y llegó hasta 6.5. La paciente se le inició natalizumab, recibió natalizumab durante 6 meses, sin embargo vuelve y presenta crisis estando con natalizumab y presenta una plejía de la pierna izquierda que la hace perder la marcha por una lesión nueva que aparece durante el tratamiento con natalizumab. Esta es la primera paciente. Aquí pueden ver ustedes cómo se presentó la paciente al ingreso. Ustedes pueden ver que había un compromiso muy importante del cerebelo y a nivel supratentorial el compromiso predominante era de los tractos más mielinizados. Veía uno mucho compromiso de la vía visual a nivel posterior. La imagen que ven como en forma de boomerang, eso es un problema que tenía el equipo de resonancia, esa no hace parte de la paciente. Y esta es la paciente, luego en la segunda recaída pueden ver ustedes nuevas lesiones, pero ya pueden ustedes observar las zonas hipodensas que dejaban como cicatriz las lesiones de la primera crisis que tuvo esta paciente. Y esta es una imagen de la paciente tomada 1 año después del trasplante. Aquí observamos cómo quedaron las cicatrices, desafortunadamente, pero observan ustedes que no hay ni una sola imagen. En este momento, a la paciente ya se le había suspendido la medicación. En este momento la paciente completa 8 años después del trasplante, continúa en controles regulares por neurología. La paciente recibe únicamente carbonato de calcio por la osteoporosis que desarrolló, pero no ha vuelto a presentar recidiva de su enfermedad y no requiere ningún tratamiento inmunosupresor en este momento. La segunda paciente, estas son las imágenes de la paciente al momento del diagnóstico inicial, y en la parte de abajo observamos la primera imagen. Es una imagen con gadolinio donde observan una lesión grande que capta gadolinio en forma intensa y que fue la causante de la pérdida de la marcha de la paciente por la plejía de la pierna izquierda. Esta paciente se llevó a trasplante. Debido a la severidad de las lesiones, la paciente tuvo una mejoría discreta de su escala de discapacidad. Sin embargo, no ha vuelto a presentar crisis y no está recibiendo tratamiento en este momento. Y tengo otro caso de una paciente que recibió tratamiento con trasplante autólogo para una miastenia gravis. Es un paciente de 56 años a quien se le hizo un diagnóstico de miastenia gravis en abril de 2008. Este fue el primer paciente que se trasplantó por enfermedad neurológica en la clínica. Consultó por cambios en el tono de voz, claudicación de la articulación temporomandibular, disfagia hasta afagia completa, disartria y disnea leve. Los síntomas del paciente eran predominantemente de deglución y diplopía. Se le hizo un diagnóstico con un test de estímulo repetitivo positivo, anticuerpos antirreceptor positivos y anticuerpos anti-MuSK negativos. En el curso de la evolución de este paciente, el paciente recibió en su primera crisis inmunoglobulina, se estabilizó al paciente, fue llevado a timectomía y se dejó en mantenimiento con prednisona, azatioprina y piridoxicmina. Esta terapia fue fallida. El paciente al siguiente año se llevó a ciclosporina, que tuvo que suspenderse por falla renal, que mejora al suspender la ciclosporina. Como tercera línea, se lleva al paciente a micofenolato, que tampoco funcionó. En el año 2010, a finales del 2010, se tiene que empezar a hacer plasmaféresis. Se decide llevar al paciente a rituximab sin obtener respuesta con el rituximab. El paciente al momento final, ya cuando se decide el trasplante, era un paciente que estaba dependiente de plasmaféresis mensual y que recibía además prednisona y micofenolato, con muy mala calidad de vida. El paciente utilizaba una sonda nasoenteral intermitente para alimentarse. En este momento, pues, con el grupo de hematología empezamos a revisar bibliografía, a mirar qué más podíamos hacer por este paciente, y aparecieron los primeros reportes de casos de trasplante autólogo. Se hizo la búsqueda, la Sociedad Europea de Trasplante lo mencionaba como una opción clínica, se hizo una junta, pues, decidimos crear la junta de trasplante de enfermedades autoinmunes y se hizo una junta con el grupo de hematología que me apoyó en todo momento, y se pidió una segunda opinión de un experto. Entonces se consultó, le escribimos un correo y le consultamos a la doctora Dominique Farge, que es la encargada
que era en esa época la encargada del trasplante de enfermedades autoinmunes del Consorcio Europeo de Médula Ósea. Ella nos dio toda la información necesaria, nos regañó un poco por el esquema de tratamiento que tenía el paciente en ese momento, pero nos colaboró muchísimo y nos invitó a asociarnos al Consorcio Europeo. A este paciente de inmediato decidimos llevarlo a trasplante. El paciente se le hizo el trasplante con el protocolo que ya les mencioné. Hizo injerto mieloide el día 10 post-trasplante, hizo injerto plaquetario el día 8 post-trasplante. Se le hizo la última transfusión de plaquetas el 25 de julio, o sea, aproximadamente como a los 10 días del trasplante, y se le da el alta en el día 26 después de haber sido trasplantado. Como complicación de este paciente, el paciente en sus estudios pretrasplante se había documentado que tenía una IgG positiva para citomegalovirus y el paciente presenta un rash al día 14. Se le hizo una carga viral de citomegalovirus y documentamos que tenía una reactivación de citomegalovirus asociada a la inmunosupresión por el trasplante. El paciente fue tratado en forma exitosa con ganciclovir y 14 días después del inicio del ganciclovir, el paciente había resuelto su rash y dado que ya tenía niveles de células blancas en sangre adecuados, se le suspendió el tratamiento y pudo ser egresado nuevamente. Este paciente en la actualidad no recibe ninguna medicación para miastenia, es un paciente asintomático también desde la fecha del trasplante. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades que tenemos en este momento para expandir el trasplante? La primera, que ha sido la limitante más grande, es la mortalidad que se asoció a los primeros trasplantes. Y a pesar de que en la actualidad no hay mortalidad, hace 8 años, todavía se menciona la mortalidad como el pero. Y yo estoy de acuerdo. O sea, no debe haber mortalidad. No debe haber mortalidad asociada al trasplante. Sin embargo, los regímenes de acondicionamiento actuales, yo pienso que en este momento ya podemos mencionar que han logrado llevar a cero la mortalidad asociada al trasplante, llevándose a cabo en forma muy organizada y en grupos que tengan experiencia en trasplante. ¿Qué es lo que se ha observado? Que el trasplante ideal es un trasplante de baja toxicidad y de alta eficacia, y ese es el futuro a donde se quiere llevar el trasplante de médula ósea. En la actualidad hay varios estudios en curso, unos están ensayando intensidad intermedia, otros ensayan intensidad baja, y esperamos que en los próximos años se resuelva esta duda de cuál es la terapia ideal para llevar a cabo con los pacientes, especialmente en esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los retos? En Colombia, por lo menos, en otros países no hay tanto problema. En Colombia no hay ningún patrocinio para estos estudios y son terapias que muchas veces son off-label, entonces es difícil que las autoricen. Hay factores asociados al personal médico. Cuando digo personal médico me refiero a otros especialistas que muchas veces tienen preocupaciones por la seguridad de sus pacientes, porque no hay suficiente interdisciplinariedad, porque muchas veces la terapia de trasplante compite con los intereses de la industria farmacéutica. Factores relacionados a los pacientes. Es difícil reclutar pacientes para estos estudios. La dificultad para diseñar estudios adecuados, porque ustedes saben que hacer un doble ciego en este tipo de trasplantes es imposible. O sea, no puede uno simular al paciente que le va a hacer un trasplante de médula. No puede uno meter a un paciente 20 días en una unidad aislada para ponerle un placebo. Entonces, estos estudios tienen que hacerse con protocolos modificados. Y pues también hay que mencionarlo, cada día hay terapias más efectivas para esclerosis múltiple. Entonces, no es fácil a la hora de decirle a un paciente que uno quiere llevarlo a trasplante cuando hay terapias que realmente son también muy efectivas. Esta imagen la copié, así, tal cual, no la he cambiado, del Congreso de ECTRIMS del 2019, una charla magistral del doctor Gavin Giovannoni, que es una de las personas que más está integrando los grupos que están trabajando en trasplante. En Italia hay varios grupos que trabajan en trasplante en forma muy concienzuda. Y él presenta una charla en la cual él hablaba de cuál es la conclusión, qué nos falta lograr en esclerosis múltiple. Y él menciona
en el punto 1 el tratamiento más allá del NEDA. Y él menciona que el trasplante de médula ósea tiene que volverse una terapia principal, no una terapia marginal. Él dice que la terapia de médula, que el trasplante de médula debería ser terapia de primera línea. Eso lo menciona Karen Giovannoni, o sea, es opinión de expertos, o sea, eso es nivel de evidencia como 4. Pero me gusta mucho esta diapositiva. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ya para ir concluyendo, ¿qué es lo más nuevo que hay? Lo más nuevo que hay es este artículo del 2020, que es de la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea, del Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes y el Comité Internacional de Acreditación para Terapias Celulares de la Sociedad Europea de Médula Ósea, donde ellos mencionan las recomendaciones y las guías actualizadas para trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple y en enfermedades neurológicas inmunomediadas. Y de ese artículo, ¿qué es significativo? Ellos perfilan al paciente ideal para trasplante. Son pacientes con esclerosis múltiple con un periodo de tiempo corto, con actividad inflamatoria reciente, con actividad inflamatoria visible en resonancia, con una edad idealmente menor a 45 años, con una duración de la enfermedad menor a 10 años, y yo pienso que esta duración de la enfermedad va a bajar a 5 años dentro de muy poco tiempo, con una escala de discapacidad menor a 6 o 6.5 si el puntaje llegó a 6.5 en los últimos 6 meses y hay actividad inflamatoria demostrada. Que no hayan fallado más de 2 terapias modificadoras de la enfermedad, y pienso que en los próximos años bajará a una sola terapia. Que no haya comorbilidades significativas y que el paciente tenga capacidad de consentir, o sea, pacientes con deterioro cognitivo significativo ya no pueden ser llevados a trasplante de médula porque el paciente debe entender a qué se enfrenta. Debe ser capaz de tomar la decisión en forma autónoma. ¿Qué hay nuevo? Pues lo que les quería mencionar. Esta es la página de internet del estudio más grande que hay ahorita en Estados Unidos, un multicéntrico, se llama el BIT-MS. Es lo más cercano a un estudio doble ciego aleatorizado. No es controlado por placebo, pero es lo más cercano que podemos tener a eso. Y este estudio está corriendo, empezó un año antes de la pandemia. El reclutamiento bajó durante la pandemia, pero pienso que ya nuevamente está activo y están reclutando pacientes. ¿Qué otros estudios están actualmente? Estos son todos los estudios que se están estudiando. Ahí está el BIT-MS, está el STAR en el Reino Unido, hay estudios en Alemania, en Italia, en Suiza, está el estudio mexicano que es abierto de la Clínica Ruiz en Puebla, del estudio que les mostré anteriormente. Esta es la unidad de trasplante de médula ósea de la institución. La paciente más a la izquierda y la otra paciente son las dos pacientes de esclerosis múltiple. Esta foto la tomamos ya como 5 años después de los trasplantes, en una reunión que tuvimos con los pacientes, y el paciente de la derecha es el paciente que le hicimos trasplante de médula ósea para miastenia. A la derecha está la doctora Claudia Sosa, que es la jefe de la unidad de trasplante, la cual me ha colaborado en todo esto. Y pues yo quiero darles las gracias totales al grupo de hematología de la Foscal, que todo el tiempo me han acompañado en esta experiencia. Muchísimas gracias a ellos públicamente. Finalmente, quiero darles las gracias a ustedes por invitarme. Esto es la bibliografía, pues la coloqué aquí, pero pues también esto se va a grabar, ustedes van a tener acceso a la bibliografía. Y ya, yo creo que quedo disponible si hay preguntas. Muchas gracias, Iván. Excelente conferencia, muy buena, pionera, prometedora, y yo creo pues que es un campo muy interesante para seguir estudiando y avanzando en el tratamiento de estas enfermedades que a veces son tan difíciles de abordar y manejar. Si hay comentarios, había una pregunta del doctor Peralta, pero la quitó, no sé, creo que se fue respondiendo a lo largo de la conferencia. No sé si quiere que la hagamos o no, José.
No, profe, yo creo que ya la resolvió. Ah, bueno. El doctor Sarco puede, si quiere, o los que quieran, pueden hacer sus preguntas, comentarios. El doctor Sarco levantó la mano, adelante. Y después está la doctora Lina. Y el doctor Doctor Santana Sarco. tiene una pregunta en el chat. No le he visto acá, no me ha salido. Ah, acá ya salió. Entonces, entonces dejemos al doctor Sarco, luego al doctor Santana y luego a la doctora Lina. Doctor Sarco. Bueno, gracias. Primero, Iván, agradecerle su participación en la excelente conferencia. Varias consideraciones. Lo primero, ¿qué tan frecuente se observa o se puede observar enfermedad de injerto huésped con el trasplante autólogo no mieloablativo? Y también datos acerca de neoplasias en el seguimiento a largo plazo en las grandes series. Ok, Cáncer listo. como complicación. De acuerdo, no. No hay injerto contra huésped por el hecho de que es autólogo. Vemos infecciones en el periodo de inmunosupresión, pero la aparición de enfermedad de injerto contra huésped realmente no hemos tenido. Y en las grandes series tampoco se ha reportado. Cáncer a largo plazo, debido a que es una médula ósea del propio paciente y el paciente no va a recibir inmunosupresión permanente, tampoco va a correr el riesgo de desarrollar una segunda neoplasia. Y en esto uno tiene que diferenciar a estos pacientes de los pacientes que son sometidos a trasplante por linfoma, leucemia. Estos son pacientes que llegan al trasplante después de haber recibido quimios de primera y segunda línea muy fuertes y que los dejan susceptibles a presentar una segunda neoplasia después del trasplante. En los pacientes con esclerosis múltiple y con miastenia, como no han recibido quimios de alta intensidad, no, la susceptibilidad a una segunda neoplasia es más o menos la misma que en la población general. Por esto es que tampoco se usa el trasplante halogénico, porque el halogénico, por la inmunosupresión crónica, sí conlleva el riesgo de una segunda neoplasia. Ok, esa es con respecto a trasplante, eso. Lo otro, una consideración clínica, a ver, ¿tú qué piensas que viste es la paciente? Igual de eso, la primera paciente que presentaste fue diagnosticada y tratada hace más o menos 10 años, cuando no conocíamos al MOGAT. Me llama la atención varias cosas en relación a esa paciente, que debuta con un fenotipo similar a la DEM. Segundo, me pareció que en la resonancia de fosa posterior había un patrón puntiforme que me recuerda al Clippers, que también es una expresión que hoy ya sabemos es asociada al MOGAT. Y además la respuesta que tenía dependiente de esteroides. Esos tres factores me inducen a pensar que bien pudo tratarse de un MOGAT, que hoy en día tenemos pacientes que no responden a ninguna terapia, bueno, de pronto con inmunoglobulina es lo que mejor le ha ido, y hay un espectro de respuesta a esteroides, a inmunoglobulina, rituximab, etcétera. ¿Has considerado que de pronto la paciente hubiera tenido un MOGAT de esos duros de tratar? Claro, claro, en ese momento yo estaba perdido. En ese momento era una paciente jovencita y llegó ciega, le empezamos a poner de todo lo que teníamos. Hace como unos 4 años en algún congreso me mostraron unas imágenes y yo dije, caramba, esto debe ser como un Clippers. Y era como una expresión de un Clipper muy severo, ¿no? Que se salía de fosa posterior y que además iba a la parte de arriba. En la actualidad pienso que esa paciente fue la expresión de un MOGAD muy, muy, muy severo, que respondía a prednisona, pero que no respondió a ciclofosfamida, no respondió a inmunoglobulina, no respondió a rituximab. O sea, y la consideración de trasplante con ella, porque ya estaba bien con prednisona estaba estable, era el efecto secundario tan severo a prednisona. Ella ahorita está con cirugía de cataratas en ambos ojos, se le tuvo que hacer una fijación por una fractura de columna dorsal, o sea, tenía mucha discapacidad acumulada por la terapia que recibía. Esa fue, digamos, como la consideración final para hacer trasplante. Porque la enfermedad de ella Perfecto. es estable. Ok, la última pregunta, Iván. Las barreras de acceso que has tenido para los trasplantes que han realizado en tu grupo. Claro. Barreras de acceso de los pacientes. Sí. El primer paciente, digamos, fue una cosa muy buena, porque el primer paciente era un paciente que la seguridad social de él era del magisterio. Y los pacientes del magisterio, con una buena junta médica,
el magisterio les tiene que aprobar el tratamiento. Entonces, con ese paciente la ventaja era que llevábamos 3 años probando todo lo que había. No le había funcionado nada. Y cuando nos reunimos a hablar con los auditores, pues les dijimos al paciente, estamos haciendo plasmaféresis mensual del orden de 15 millones de pesos. Si nos va bien con el trasplante, en 6 meses se recupera, en 6 meses ustedes ya recuperaron la inversión del tratamiento de este paciente. Y con él no fue bien. Con los otros pacientes, con todos hay que poner tutela. Es básicamente porque en Colombia, digamos, no está regulado el trasplante para enfermedades no hematológicas. Entonces, estos pacientes, digamos que ya con el grupo de médula ya se sabe, los pacientes que veo en mi consulta o que me remite a un colega, yo los evalúo, yo si considero que es un buen candidato, los presentamos en junta con el grupo de hematología y el grupo de hematología les hace una primera consulta, que muchas veces es una consulta sin costo, o sea, digamos, sin autorización de su EPS, porque muchos pacientes no están capitados con la clínica, son de otra EPS. Estos pacientes se llevan al grupo, el grupo de hematología valora si por parte de hematología tienen o no contraindicaciones, y si no tienen contraindicaciones, pues se les expiden todas las órdenes y el paciente debe iniciar el proceso de tutela para la autorización de los procedimientos. Bueno, entonces muy relacionado. Bueno, muy relacionado con eso está la pregunta del doctor Santana, que dice que si existe algún análisis de costos de trasplante versus terapia. Ok. Nosotros no hemos hecho, o sea, nosotros no lo hemos hecho, pero digamos que los trasplantes efectivos recuperan el costo en los primeros 2 años. O sea, el paciente al que le va bien iguala el costo de terapias actuales en 2 años. ¿Cuánto puede costar el trasplante? Perdón, bueno, vamos en orden. Bueno, perdón. Ok, bueno, en la clínica eso funciona como un paquete. O sea, el paquete incluye todos los 4 pasos que les mencioné, un porcentaje de los medicamentos y controles durante el primer año post-trasplante. Eso todo está, si es un trasplante autólogo, que además es mucho más económico que los halogénicos, está aproximadamente, la última vez que averigüé, estaba como en 110, 120 millones de pesos. Y en los pacientes que nos ha ido bien, pues luego no reciben más terapias. La terapia, actualmente un ciclo de una terapia completa con alemtuzumab o con cladivrine está del orden de los 160, 170 millones de pesos los 2 años del tratamiento. Entonces la terapia es comparativa. Bueno, la doctora, sí, la doctora Lina había levantado la mano. Lina Quintero. Está mala la señal. Se oye cortado, Lina. Tiene el micrófono apagado, Lina. No, sí se oye, pero es que el internet no está como bueno allá. ¿Escuchan un poco mejor? Ya está mejor. Listo. Quería preguntarles en los pacientes que han tenido falla terapéutica, ¿qué medicamentos suelen iniciar? Si el paciente ha tenido recaídas, si hay alguna contraindicación específica de alguno de los medicamentos o como cuál suele ser el manejo. Hasta el momento un solo paciente ha tenido recaída. Es una paciente que trasplantamos de miastenia, no la mostré aquí. Ella llevaba 3 años después del trasplante, bastante bien. Curiosamente, la recaída se presentó después de la vacuna para COVID. Hizo una recaída de miastenia, una recaída severa, hubo que intubarla y aplicarle inmunoglobulina para sacarla de la crisis. Y tuvimos que reiniciarle ahorita inmunoglobulina nuevamente. Cuando revisamos la literatura, los pacientes con miastenia principalmente, ellos están expuestos a hacer reactivación de su enfermedad por fenómenos de booster inmunológico como son las vacunas. Entonces, lo que nosotros pensamos, y es una cosa que hemos observado, porque en los 2 pacientes que trasplantamos de miastenia, esos pacientes continúan con anticuerpos antirreceptor positivos. Sin embargo, no hacen ninguna sintomatología. Nosotros pensamos que no se logra hacer, o sea, que no se eliminan todas las células autorreactivas,
pero que los linfocitos T reguladores las mantienen bajo control, y que un fenómeno de boost inmunológico como la aplicación de una vacuna puede generar una activación y una expansión clonal de linfocitos autorreactivos, y que en este caso llevaron a la reactivación de la miastenia de la paciente. El hecho de que la terapia sea autóloga quiere decir que al paciente no le queda ninguna contraindicación para reiniciar ninguna terapia que requiera si presenta recaída de su enfermedad. O sea, tú reseteaste el sistema inmune y es como si estuvieras tratando a un paciente que estuviera empezando su enfermedad. Muy interesante. O sea, y si hay recaída, por ejemplo, en una esclerosis múltiple, ¿qué hace? Se define. En realidad, no hay todavía tanta experiencia en pacientes naive que hayan hecho recaídas, porque la mayoría de los pacientes son pacientes que ya venían toreados por otras cosas. Sin embargo, se considera que si el paciente fue llevado a trasplante de médula y hace recaída, se puede iniciar manejo con otra terapia. Si uno extrapola los pacientes hematológicos, en los pacientes hematológicos en la actualidad no es raro encontrar pacientes con 3 trasplantes. Ok. Bueno, ahí. Una última pregunta para Iván, que es una pregunta dura, que no creo que haya, digamos, pero me parece interesante su punto de vista. Digamos, pienso particularmente que todas las terapias que tenemos, y en mi opinión, incluyendo el trasplante de médula ósea, funcionan fundamentalmente en la inflamación aguda, pero no, me refiero para el caso de esclerosis múltiple, no funcionan en la inflamación crónica que subyace al interior del sistema nervioso central, básicamente células como microglía, los macrófagos que residen al interior del sistema nervioso central en fenotipo proinflamatorio y sobre los agregados linfoides. ¿Estás de acuerdo con eso, que no impactaría la inflamación crónica? ¿O piensas que puede haber algún mecanismo sobre el que funcione? Hay un artículo muy reciente, no lo puse en la charla realmente, en el cual llevaron pacientes a trasplante, un grupo de pacientes que llevan a trasplante del grupo italiano, esto es del doctor Mancardi es él. Es un grupo de unos 38 pacientes que llevaron a trasplante, y otro grupo similar pues no fue llevado a trasplante. Y ellos les hacían medición de neurofilamentos antes y después del trasplante. Y ellos observan cómo los pacientes en otras terapias reducen los neurofilamentos al iniciar la terapia, que era la comparadora, y los pacientes que van a trasplante, casi que, o sea, los niveles de neurofilamento bajaban a niveles de población normal, o sea, de pacientes sin esclerosis múltiple. Y encontraron que había un grupo de pacientes, 2 o 3 pacientes, que hicieron recaída de la enfermedad, que los niveles de neurofilamentos no bajaron. Ellos en la discusión, ellos mencionan cómo los neurofilamentos podrían ser como un marcador de estos pacientes a los que les va a ir bien o mal con el trasplante, y mencionan cómo la presencia de neurofilamentos y la reducción de ellos después del trasplante indicaría que sí hay algún impacto sobre los mediadores inflamatorios al interior del sistema nervioso central. Es tal vez como lo que más tengo cerquita ahorita. Gracias. Bueno, ¿algún Iván, otro comentario? Yo quería preguntarle, ¿cómo formó su grupo? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuántas personas tienen a cargo? ¿Cómo funcionan de manera multidisciplinaria? ¿Cómo fue tu experiencia en eso? Pues, a ver, es fácil. Mi hermana, que es hematóloga, está en el grupo con la doctora, entonces por ahí fue. Sí, me imaginé, pero... No, yo llegué a trabajar y yo ya estaba acá cuando el grupo de hematología montó el programa de trasplante. Entonces, mi hermana y la doctora Sosa pues me pidieron que si por favor podía yo estar, digamos, como pendiente de cuando ellos necesitaran valoraciones para complicaciones neurológicas de los pacientes de ellos. Y así pues empecé a trabajar más cerca de ellos con varios casos muy interesantes de complicaciones post-trasplante, toxoplasma, herpesvirus 6, JCs que hemos tenido, que han sido casos complicados.
Eso por un lado. Por el otro lado, en la clínica, hematología maneja la plasmaféresis. Entonces trabajamos muy de la mano con ellos. Y en estos pacientes con miastenia los estábamos interconsultando todos los meses para, y en alguna reunión, pues mencionarme, usted no le ha hecho nada más. Yo le dije, no, ya le hice de todo. Y ese día decidimos hacer una búsqueda en literatura y yo le presenté a la doctora, le dije, mire, hay un trasplante halogénico, ¿no será que podemos hacer alguna cosa como menos tóxica que un halogénico con este paciente? Y yo le proponía que le pusiéramos ciclofosfamida a dosis altas y luego lo rescatáramos con un factor estimulante de colonias, pero para eso tenía que subirlo a la unidad aislada y ella me dijo, para esa gracia lo trasplantamos. Y de ahí fue que nació. Después de eso, pues ella me pidió que yo fuera, digamos, como el neurólogo del grupo de trasplante. Cada vez que hay una complicación seria de alguno de los pacientes de ella, generalmente soy yo el que los veo. Yo soy el que presenta a los pacientes para trasplante de enfermedad neurológica con el grupo de ellos, o cuando algún paciente llega por hematología, ellos me lo remiten a mí para que yo le haga la valoración para ver si tiene una indicación neurológica de trasplante. Y digamos que pues eso es más o menos como la forma con la que trabajamos y hemos hecho varias publicaciones en conjunto. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Vale. Maravilloso. Iván, ¿y no ha tenido problemas de glosa? Que porque es No fuera se lleva. de off-label, no es Okay, vital, o etc. sea, la ventaja es que los medicamentos que se usan en trasplante, todos son medicamentos con indicación INVIMA para trasplante. Entonces, ahí no se está poniendo nada muy exótico. Lo exótico es la indicación, y la indicación la cubrimos por una tutela. Entonces ya hay una enfermera jefe que le ayuda a los pacientes no a redactar la tutela, sino como qué se debe pedir. Y entonces hay una cosa que se llama tutela express, que la tienen que resolver los jueces en una semana, y le pedimos y le hacemos como un resumen de historia al paciente. Y digo, mire, usted tiene que decir esto. Y realmente los pacientes que hemos llevado son pacientes que tenían una discapacidad alta y que habían sido llevados por lo menos a 4 o 5 líneas de terapia previa. No hemos trasplantado una esclerosis de primera línea, ni de segunda línea. Todavía no. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, muchas gracias, doctor Iván Peña. Excelente conferencia. Esperamos seguirlo teniendo más adelante, que nos siga contando sus experiencias. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Muy amable, doctor Zarco, doctor Nariño, Juliana, todos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por darme la oportunidad de contarles. Iván, Bueno. siempre es un placer tenerte con nosotros. Siempre. Feliz noche, un abrazo y bueno. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno, chao, chao, chao.